Bueno, se nos inundó se la nos gente. inundó el barco. Oh, llegó el grupo de ASDE. Bueno, Bueno. tenemos visitas, Tenemos Tanito, muchas querido, visitas. amigos, Verónica, hacía mucho que no la veía, a Daniel, lo conocemos, Hola Vero, bueno, aquí estamos saludando a los... Mirá, se trajeron las tortitas. Trajeron galletitas. No, pero tortitas. nosotros estamos a régimen. El régimen de Macri a nosotros Sí, nos sigue puso, teniendo mal. nos sigue teniendo, lo seguimos nosotros a rajatabla. Bueno, mientras se acomoda el equipo aquí, nosotros estamos analizando las diferencias entre lo que dice hoy por hoy el gobierno nacional y lo que decía antes Mauricio Macri con respecto a tantas estupideces que lo sigue diciendo. Fíjate que se va ayer a la reunión esa con lo más derechoso que puede haber en el mundo. Pero pertenece al club. Esta célula Pertenece al club. y para decir una estupidez dice Bueno. que el populismo es comparable con el coronavirus. Está bien. Vamos a dejarlo ahí. Yo quisiera que se presenten, por favor. ¿Qué tal, muchachos? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Daniel Osaini, soy secretario general de ASDE. Hola, bueno, yo soy Verónica Vergara, vengo también de la comisión anterior y ahora asumimos como secretaria gremial. Así que bueno, estamos trabajando. Sí. Ya asumimos el 3 de febrero y igual veníamos trabajando desde antes. La asunción fue como parte del protocolo. Aquí en el estudio les pregunto, sé que anduvieron por Buenos Aires, quisiera saber cómo los atendieron y cómo estamos. ¿Cómo estamos? Qué pregunta, ¿no? Bueno, en realidad sí, estuvimos la semana pasada en el plenario que organizó la CETERA, donde hubo 160 congresales, toda la mesa plenaria, digamos, Baradel, Sonia Leso, Eduardo López y demás, más todas las representaciones sindicales de las provincias. Nos atendieron muy bien, muy bien. Hemos charlado bastante sobre la problemática que se viene dando en el sistema educativo a nivel nacional. Y bueno, se aceptó la propuesta que había dado el gobierno nacional, se puso, digamos, a elecciones, digamos, se le planteó a todos los congresales votarla o no, se hicieron algunas deliberaciones, algunas objeciones y demás, pero en líneas generales se votó como estaba. De 160 congresales, 153 votaron por la positiva y 7 por la negativa. Los 7 que votaron, bueno, fueron algunos gremios que pertenecen a algunas provincias que están manejadas por los gremios esos, ¿no? Por supuesto, están manejados por el trotskismo. El trotskismo derechoso. Sí, una cosa extraña. Raro. Pero bueno. Una evolución media rara. Una cosa media extraña, ¿no? Pretendían de alguna manera movilizar a los docentes, sacarlos a la calle y compartir una calle con el campo, ¿viste? O con los jueces, Claro, qué sé yo, claro. una cosa medio loca. Pero bueno, son opiniones valederas en el ámbito de la democracia, todos podemos pensar distinto. Así que bueno, no, bien, la verdad que nos fue bien. Y bueno, y ahora con la realidad provincial que la estamos deliberando, estamos en situación de deliberación nosotros con ASDE. Hoy tenemos una reunión con el ministro a las 12 del mediodía. Ah, muy bien, ¿la primera? No, ya tuvimos, en realidad tuvimos una general con todos los gremios, después tuvimos una solos nosotros, como ASDE, después habíamos presentado nosotros una serie de notas, nos habían dado una audiencia que se pospuso 2 veces y ahora nos vuelven a llamar. No es paritaria, es una reunión informal. No, Pero yo creo que es una reunión informal, me imagino que estamos lejos de una paritaria. Simplemente vamos a discutir algunas cuestiones que nosotros tenemos en agenda y bueno, pero no creo que nos den una solución ya hoy, esperemos, no sé, ojalá. Pero eso por un lado, y por otro lado nosotros ya tenemos mañana
asamblea en Villa Mercedes, con los afiliados de Villa Mercedes, los hemos convocado a una asamblea para analizar la situación provincial, y el martes tenemos una asamblea con los afiliados de San Luis, acá en la sede nuestra de San Luis. Así que bueno, vamos a poner sobre el tablero todas las cuestiones que nos están pasando en el ámbito de la educación, que no son pocas. Vamos a deliberar con los docentes y bueno, vamos a ver cómo se avanza en este tema. ¿Cuál sería el problema mayor que estamos atravesando en la docencia aquí en San Luis? O primer punto, digamos. ¿No? Problema mayor. Vero, o vos, sí, ahora le digo. Tenemos varios, ayúdame Vero, pero tenemos varios. El primero es varios importantes. El más urgente es el salarial. Hay que hacer una recomposición en función de ese 15% que perdimos el año pasado. Nosotros, todos saben que bueno, la inflación fue un 54,8, casi un 55. El gobierno nos dio un 40% de aumento, 10 en marzo, 10 en julio y un 20 en septiembre. Por lo tanto, quedó desfasado el salario docente en un 15% en el 2019, que necesitamos recomponerlo. Esto por un lado, para sentarnos después a hablar sobre el 2020. Ya tuvimos un 2,5 de inflación en enero, un 2% en febrero. Aparentemente, esto todavía no son datos oficiales, pero a la luz de los números que están apareciendo en los medios, pareciera ser que empieza a acomodarse un poquito o a bajar un poquito la inflación. No obstante eso, tenemos que acompañarla para que no se decaigan los salarios docentes en el 2020. Y para no caer en la postura que decíamos de lo que está teniendo el trotskismo derechoso, que finalmente le pone palos en la rueda cuando el gobierno está andando, digamos. Hay que poner ese manto de piedad, si se quiere, frente a lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir... Sí, acá hay que recordarle a la gente, nosotros siempre lo hacemos cuando caminamos con las escuelas, porque por supuesto hay docentes que están muy enojados, el clima no está bien en las escuelas, te voy a decir la verdad, Juan. La gente, digamos que está bastante enojada, molesta, porque no hubo anuncios. Generalmente todos los años, siempre ya teníamos a esta altura una proyección de lo que íbamos a ir cobrando en cuanto a aumentos, de las recomposiciones que se iban dando. Pero bueno, este año no ha sido así. Este año no hemos tenido noticias y bueno, es lo que estamos tratando de ir viendo, cómo va avanzando todo esto, ¿no? Así que bueno, vos me preguntabas de los temas, el salarial es uno. Después necesitamos saber qué está pasando con los cargos. Hay muchos cargos que no se están completando, hay escuelas que no tienen docentes. Mira, yo te quiero hacer una pregunta y por ahí siempre quedamos la misma. ¿Por qué no se nombra? Yo no creo que se deba de ahorrar en la educación, pero me parece que el gobierno provincial está ahorrando mucha plata en no nombrar profesores, maestros, nada. Hay chicos que en todo el año no han tenido, el año pasado, no han tenido una profesora de, qué sé yo, de lo que sea, y no lo han tenido. Ahora, nos estamos ahorrando plata en educación, es lo mismo que ahorrarse plata en sanidad. Es vergonzoso y realmente es muy malo para nosotros. Otra, ¿por qué yo no entiendo... ¿Por qué, por ejemplo, Juancito, que es docente, no puede tener un cargo y trabajar todo el año? Lo echan un 23 de diciembre y no sabes, si el año que viene lo van a tomar. No entiendo, es un trabajo, no docente, para mí es un trabajo, discúlpenme, es un trabajo esclavo. A la modernidad, pero un trabajo esclavo, porque te echan, te toman, no tenés seguridad. Entonces, explícame un poquito. Bueno, ya seguimos con este. Bueno, lo que pasa es que estaban saliendo llamados y salían a término. Y siguen saliendo. Bueno, estamos en contra de eso porque está por fuera del estatuto. ¿Y cuál es el otro tema? También tenemos un montón de escuelas generativas, autogestionadas y todo lo demás que se manejan por contrato. Entonces está como implementado en la provincia que el docente trabaje por contrato. La precarización laboral está como una política del gobierno. Claro.
Es decir, con las generativas, con las escuelas charter que después... sí, las digitales. Las autogestionadas. Con los contratos a término. Todos con contratos a término. Es toda una precarización laboral donde lo que ha quitado son los derechos a los docentes. Que los tenemos bien ganados y están dentro de un estatuto docente. Lo que pasa que está en el grupo de la docencia, es decir, en toda la base de la docencia, saber defenderlo. Claro. Es decir, organizarnos para poder defender estas cosas, ir a un plenario para discutir políticas educativas, poderse juntar para llevar algunas acciones adelante. Pero el sindicato por sí solo no lo puede hacer. No, seguramente. Se necesita una discusión de base de todos los docentes para poder llevar adelante esta provincia con otras políticas educativas. Claro. Verónica, te conozco que vos sos de voz alta, sabés llevar bien estas discusiones y me imagino que estarás conforme con que por primera vez empieza a haber un diálogo con ASDE, ¿no? Porque a otros años no pasaba, ¿no es cierto? No, en eso sí estamos conformes. Nos están escuchando, es más, el año pasado logramos parar el concepto docente, que había salido una resolución para un nuevo concepto. Presentamos un par de notas, tuvimos audiencia y logramos que se frenara el concepto docente a fin del año pasado. Nos prometieron este año que no iban a haber contratos a término dentro de las escuelas estatales, de las escuelas estatales de gestión estatal, porque están las de gestión, las diferentes gestión. Así que bueno, nosotros por ahí vamos trabajando y ahora estamos trabajando mucho con Junta, con todos los que son reclamos que vienen desde Junta. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchas irregularidades dentro de Junta, entonces, bueno, caen los afiliados que se han presentado y han presenciado distintas irregularidades. Bueno, ahora estamos trabajando con todo el equipo para poder acompañar a estos docentes y poder llegar a un diálogo con Junta y acordar criterios. Porque un criterio tiene Junta, otro tienen los directivos y otro tienen los docentes. Entonces, bueno, esto es como el teléfono descompuesto. Sí, es terrible. Yo ayer estuve en Junta de Clasificación Docente y allí me explicaba uno de los miembros allí de la Junta que en realidad el poder no lo tiene ni el director de la escuela ni la Junta de Clasificación, sino que lo tiene el ingeniero en sistemas que le maneje el sistema a todo el gobierno. Digamos, dependen del ingeniero en sistemas. Bueno, la verdad que si te respondieron eso, sinceramente... es vergonzoso. Y es vergonzoso. Es vergonzoso. Que te digan que el ingeniero del sistema tiene que manejar la vida a los docentes, a los funcionarios. Bueno, habla de la precariedad del sistema educativo. Sí, sí. Yo, volviendo a tu pregunta, Tano, y te la quiero contestar, porque vos me decías, si el Estado se ahorra dinero no poniendo plata. Y yo te digo que no se ahorra nada. No se ahorra absolutamente nada. Estamos hablando de educación. No estamos hablando de, no sé, de una calle que hay que asfaltar. Si la asfaltamos ahora, la asfaltamos después. No, estamos hablando de educación. Yo lo que creo, y vos me preguntabas qué estaba pasando con el sistema. A ver, yo lo que pienso es que los docentes están empezando a tomar conciencia que el sistema educativo tal como lo tenemos concebido o como lo tiene concebido el gobierno provincial está siendo avasallado. Y yo le decía el otro día a un grupo de docentes, ¿no? Al ritmo que vamos, dentro de 10 años no tenemos más sistema público. Vamos a tenerlo, de alguna manera, reemplazado por este sistema paralelo que compone las escuelas generativas, las escuelas autogestionadas, las digitales y demás. Vos fíjate que no tienen, por ejemplo, los trabajadores de la educación que están en esas escuelas, no tienen un convenio colectivo que los pueda contener. Nada. No los dejan afiliarse, los contratos son absolutamente leoninos. El otro día me decía una chica de una escuela generativa que tuvo que firmar un contrato desde las 8 a las 7:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Está bien, no trabajaste corrido, pero si al director se le ocurre decir, mira, ven, te espero hoy a las 10 de la noche, vos tenés que estar disponible. O sea, me parece que los docentes, como dijo Verónica, tienen que tomar conciencia en la situación en la que nos estamos encontrando. Y nos estamos encontrando con un momento difícil. Ayer, por ejemplo, en Villa Mercedes, me están contando que en la escuela agraria número 14 de Villa Mercedes, los chicos de quinto, sexto y séptimo grado no pueden sentarse porque no tienen bancos. Por ejemplo, en la escuela 176 también de Villa Mercedes,
tienen serios problemas edilicios. Creo que fue para la fiesta, no sé si el 24 de diciembre, una cosa así, una tormenta muy grande, les tiró una pared, la pared sigue rota, los pibes no están pudiendo salir al patio. La escuela Raúl Díaz, la número 34, todavía no tienen merienda los chicos. A ver, entonces decimos, por otro lado tenés una escuela como la de Potrero de los Funes, la generativa que están haciendo, donde tenés un cartel enorme, donde hay una inversión de casi 24 millones de pesos. Entonces a las claras muestra cuáles son las prioridades del gobierno provincial. ¿Dónde va la plata? Entonces, nosotros tenemos muchos temas para hablar con el gobierno. ¿Y habrá posibilidades de acuerdo, Daniel, en estos temas? Lo que pasa es que hace 37 años que en esta provincia no hay paritarias. Y claro, las paritarias no se trata solamente de hablar de las cuestiones salariales de los docentes. Se trata de hablar también de políticas educativas, de ver cuáles son los temas que vamos a poner sobre la agenda para darle prioridad. Entonces me parece que no están queriendo escuchar a los trabajadores de la educación. Sí. Y la verdad, en este sentido, duele, ¿viste? Porque a mí, como peronista, yo te lo dije la vez pasada a vos, me duele que un gobierno que se dice peronista no escuche a los trabajadores, que no los contenga. Ya sabemos que a Perón hizo todo lo contrario. Bueno, a ver, volvamos un poquito a la doctrina, muchachos. Esto es lo que estamos planteando. Daniel, revisando nomás el estatuto del docente que rige en la actualidad, hecho entre gallos y medianoche en el 2010, después de las hermosas revoluciones docentes que hubo aquí en San Luis, se juntaron 4 o 5 pícaros de ese tiempo y armaron este estatuto que hoy lo tienen como venerado. Ese estatuto está viciado de violaciones a los derechos laborales. Bueno, el estatuto tiene cosas para corregirse, sí, sin duda que hay cosas para corregirse, pero es lo que tenemos. Claro, pero es el único marco que tenemos. Y encima de todos modos, más allá de algunas cuestiones que el estatuto deberíamos revisar, también hay una realidad, hay un avasallamiento. Por lo tanto, la situación se agrava. Y yo te pregunto, Juan, si no tenemos el estatuto, ¿qué quedaría de los docentes? Porque si con estatuto te avasallan, imagínate si no lo tenemos. Claro. Entonces, me parece que es todo un tema, ¿no? Yo creo que sería muy bueno que el gobierno abra paritarias. Yo pensé que inmediatamente después de las nacionales iba a haber una convocatoria, teniendo en cuenta que los planetas parece que se han alineado, ¿viste? Políticamente. Parece. Entonces vos decís, si lo que es bueno en Nación, ¿qué pasa que no es bueno en San Luis? Entonces, porque alabamos las paritarias nacionales, y si es tan bueno que a nivel nacional, después del huracán del macrismo, donde se cerraron todas las puertas y todos los canales de diálogo con los trabajadores, aparezca un gobierno nacional que dice, bueno, vamos a sentarnos a hablar, por lo menos vamos a empezar hablando, después vemos si nos ponemos de acuerdo o no, pero vamos a empezar hablando. Claro, ¿viste? Hay una apertura, y esa apertura es muy valiosa, y desde acá, desde San Luis, se la consideró como valiosa. Entonces nosotros lo que creemos que estaría bueno que eso que es valioso en Nación también lo sea acá. Claro. Es muy importante, Daniel, que podamos expresarnos frente a esta coyuntura para mí que está ocurriendo aquí en San Luis. Nosotros con el Tano hablábamos, qué difícil, qué isla que es San Luis en todo. Pero como vos decís, es posible que se lleguen a alinear los planetas. Es posible que el gobierno nacional, el gobierno provincial, comprenda que el paso trascendente que ha dado el gobierno nacional en poner foco en los sectores más vulnerables, en reactivar las economías, en levantar un poquito el huracán que había dejado el macrismo en salario, en ingresos, principalmente de los sectores docentes, donde el docente no es un pícaro que quiere la plata para hacerse una torre, sino que necesita para poder estar en mejores condiciones para dar clases. Es indiscutible que esto tiene que voy a hacerte una pregunta. Ustedes son docentes. Juan es docente. Vos tomás un turno, por ejemplo, vas a la escuela a dar clases de 8 a 12. ¿Cuántas horas más trabajás en tu casa? Pero a conciencia, ¿eh? O sea, un maestro de cualquier materia, vamos a poner matemáticas, que es dificilísimo para los chicos,
que es un engendro matemática. Todo el mundo tuvo problemas con matemáticas. Un profesor, un maestro de matemática, trabaja 4 horas en la escuela, ¿sí? ¿Cuántas horas más trabajan? Bueno, a eso le tenés que sumar material didáctico, planificación individual para muchos chicos, porque uno tiene que planificar en la diversidad del grado. A eso le tenés que sumar toda la parte administrativa, que uno lo lleva como docente, como el registro de cada alumno en sus avances y todo lo demás, más allá de las notas, ¿no? Sí, no, eso es aparte. Aparte. A eso le tenés que sumar, bueno, cuando tomás evaluaciones, la corrección y todo lo demás. Y sinceramente que es mucho más el tiempo que estamos fuera del aula trabajando, porque en el aula solamente podemos aplicar las técnicas que ya las analizamos o ya las trabajamos o ya las organizamos fuera del aula. ¿Eso te toma cuántas horas más? Y es según el día y según la fecha del año, pero unas 4 horas más, calculo yo. O sea que estás trabajando por la mitad del precio, la mitad del precio de la hora que vos trabajás. Y a eso sumale el material didáctico, que lo ponemos los docentes. Claro. Yo diría que... Y la capacitación, muchas veces también los ponemos los docentes, porque nosotros tenemos tiempo de capacitación también. Yo tengo, por suerte, una nuera que es maestra jardinera. La plata que gasta en material es terrible. Bueno, bueno, yo diría que el tema del trabajo extra del docente es inconmensurable, es incontable, porque la formación que tiene el docente más en San Luis, que es cuna de maestros, es una muy buena formación. Entonces el docente está como enchufado, el que es docente y tiene un cargo, está enchufado todo el día con su problemática educativa. Está todo el día. Por eso es importante que se visibilice esa cuestión. El docente no es que va, está 2 horitas, hace una rayita. No. Porque ese es un concepto que lo tienen algunos gobernantes. Pero el docente, más aquí en San Luis, es un docente casi una madre, una segunda madre, ese estilo que se puso, está. El docente es muy paternalista con los chicos. Sí, no, y aparte cumplimos una función social que es muy importante. La mayoría de los casos de chicos que están pasando por situaciones económicas complicadas, toda la familia, en la época del macrismo se vio increíblemente superado el tema. Era más las veces que teníamos que ir a la escuela con mercadería para formar cajas de mercadería para algunas familias, que lo que podíamos a veces comprar en material, porque o hacíamos una cosa u otra, o juntábamos dinero para hacer almuerzo para algunos chicos que sabíamos que iban sin almorzar. Bueno, y después todo lo que te conlleva también, es decir, detectar casos de abuso, detectar casos de maltrato, es decir, que no es solamente, nosotros no solamente, es decir, porque muchas veces se tiene el concepto de que somos transmisores de conocimiento. Somos una parte, yo creo que una de las patas fundamentales de la sociedad. Sí, totalmente. Aparte, ustedes son los primeros que descubren cuando un niño tiene algún problema. Por ejemplo, ayer o antes de ayer, Juan, tratamos con la doctora que trataba dislexia. Entonces era prioritario que el docente, la primera persona que se da cuenta es el docente, que tiene ese tipo de enfermedad y puede ser tratado. Hay gente que creció sin saber qué es lo que tenía. Sí, exactamente, es así. Los docentes en este sentido tienen un rol absolutamente, importante, prioritario, ¿no? El docente es el que detecta de alguna manera los inconvenientes que pueden empezar a aparecer en el aula. Vivero decía algo que yo quiero poner, el acento en esto. Las aulas hoy se han complejizado. Hay mucha diversidad en cuanto al acercamiento que los pibes tienen al conocimiento. Entonces el docente hoy tiene mucho más trabajo en su casa para poder planificar en función de esa diversidad que se da. Amén de que también nos está faltando capacitación. Sí. Te hago una pregunta. ¿Cuál es el enemigo número 1 para el docente? Yo creo que el docente no tiene enemigos. ¿La televisión?
Yo te digo, bueno, en este sentido me parece que el docente sí se encuentra que muchas veces están trabajando valores, el pibe llega a la casa, enciende el televisor y te están mostrando todo lo contrario a lo que el docente dijo en el aula. Claro, bueno, ¿viste? Sí, esto es verdad. Los medios de comunicación en algunos aspectos no ayudan demasiado. Hemos tenido pocas experiencias, me parece que la llegada de Paca Paca en el gobierno anterior fue muy importante, el trabajo, por ejemplo, que se hicieron con Samba, con ese programa que fue maravilloso, porque los pibes realmente lo tomaban como un héroe, y un héroe que los conectaba con los héroes nuestros, con nuestros queridos padres de la patria, ¿no? Exacto. Entonces es como que decís, bueno, estos programas sí aportaron muchísimo y de hecho los docentes lo usan mucho también en el aula para poder trabajar determinados temas. Pero después hay otros que no, por supuesto que... Y después, bueno, no solamente eso, tenemos las redes sociales, a veces también confunden, ¿viste? Hay información cruzada, bueno, por eso te digo, estamos viviendo en un momento, en una coyuntura complicada para la tarea del docente. Que viene acertando la docencia, porque el uso de las tecnologías, el uso de los medios de comunicación, el uso de las redes sociales, no los pueden causar el padre abocado a su tarea que no sea la docente. Es el docente el que tiene que encauzar a la sociedad desde los chicos para que no haya contenidos invasivos, principalmente. Es decir, ¿cómo le decís a tu nieta, no, nena, no use la tablet? No lo podés decir. Sino que el docente sí está preparado para saber encauzar al niño en el uso adecuado de la tecnología. Y hay muchísimos cursos en función de eso. Sí, hay un montón de cursos. Este es un tema que también nosotros tenemos que revisar, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque acá durante muchos años se pagaban a empresas privadas que daban cursos. Los docentes, estaban atrás de esa zanahoria, corriendo, poniendo plata a su bolsillo. Por medio punto. Y incluso a veces haciendo hasta cursos que por ahí no tenían que ver con la materia que tenían que darle, pero bueno, como necesitaba puntos se ponía a hacer, no sé, cualquier otra cosa, en vez de hacer matemáticas, que por ahí era un profesor de matemáticas, ¿no? Te pongo un ejemplo. Esto pasó, por eso una de las cosas que estamos reclamando también es capacitación gratuita y en servicio, como corresponde. Sí. Es decir, de alguna está dentro del estatuto. Nosotros lo que queremos es que se cumpla el estatuto y lo que nosotros observamos es que el estatuto docente cada vez está más avasallado. Cada vez, se lo pasa más por encima. Hay muchas cuestiones que tenemos que revisar. Volviendo a lo salarial, y esto lo quiero dejar bien en claro, nosotros no abandonamos la lucha del 2010. Nosotros consideramos que el sueldo del docente no puede tener un 35% de ítems no remunerativos. Ese docente cuando se vaya a jubilar, se va a jubilar con 2 pesos. Y esto lo tienen que entender las nuevas generaciones, porque hay muchos que estuvieron en esa pelea y que hoy ya se están yendo. Sí. Y lamentablemente se están yendo con el dolor de ver su bolsillo absolutamente enflaquecido, ¿no es cierto? Sí. Claro, yo te pongo un ejemplo, un docente de 20 años de antigüedad con 43.000 pesos tiene unos 9.500 pesos de ítems que no son los remunerativos, que por lo tanto no van a estar afectados al 82%, y se van a terminar jubilando a plata de hoy 27.800, 28.000 pesos aproximadamente. Estamos hablando de un docente que gana hoy 43.000 pesos. Entonces, estas son las cuestiones que a veces nos preocupan, no a veces, nos preocupan siempre, porque lo que preocupa es realmente ver un gobierno, insisto, que se está preocupando, como lo hizo durante el mes de diciembre del año pasado, por paliar la pobreza, por paliar el hambre, las situaciones, desesperantes que atraviesa la gente en el gran, en el conurbano de San Luis, sobre todo. Llama al Consejo Económico Social. Nosotros participamos de ese Consejo Económico Social. Vamos a dar una mano y ofrecimos la tarea del docente de alguna manera que pueda colaborar, ayudar en la construcción de los comedores. Tenemos escuelas con comedores. Nada de eso funcionó, nada de eso se puso en marcha.
Pero además de todo eso, esa preocupación supuesta del gobierno, hoy te estás encontrando con que bajo estos mecanismos se está generando pobreza, porque ya te digo, una persona que trabajó toda su vida con 43.000 pesos, hoy se va a jubilar con 28.000, 29.000 pesos, quiere decir que está llevándolo a la pobreza, lo estás empujando a la pobreza. De 43.000 pesos, imagínate. Para no ser pobre tenés que 43.000 pesos. Oíme, Dani... tenemos hoy la reunión entonces, ¿a qué hora? Con el a las 12 gobierno. del mediodía tenemos reunión a con el las ministro. 12 con el ministro de Educación. Tema que saltó ayer por el fallecimiento terrible de Mónica Ramos, ¿no? Calcinada, con 2 cuchilladas en el cuello y en el tórax, algo espeluznante, diría yo. Totalmente. Todavía no encontramos al culpable. Quisiéramos que se les traslade, si se pudiera de nuestra parte, que apuren el tranco en encontrar al culpable, porque una docente no era cualquier cosa, era una señora docente muy buena. Yo la conocí en el IFEDC y era una persona querible, y más allá que lo fuera o no lo fuera, pero casi un femicidio más en San Luis. Sí, un femicidio más. De eso me gustaría que hable Verónica, pero en realidad sí, es otro femicidio. ¿Por qué decimos femicidio? Sí, aunque no fuera la pareja. Aunque no fuera la pareja, la violencia que se ejerció sobre ella a la hora de la muerte ha sido un femicidio. Claro. Y viene a engrosar todos los femicidios que han habido desde el comienzo del 2020 en toda la Argentina, que han sido mucho más de lo que parecen. ¿Viste que Estamos pasando por una época, más allá del avance del feminismo, que yo llevo las banderas adelante con respecto a esto, es como que hay, no sé si broncas encontradas o no entiendo por qué cada vez en vez de bajar los femicidios suben increíblemente en esta es semana? Increíble. Y aparte con un estado de violencia tan grande y con un ensañamiento terrible, que uno no lo puede creer. ¿Cuál fue? El de La Plata, que le tiraron al niño por una encantarilla, violaron a la mujer, después la piedraron y la mujer se tuvo que hacer la muerta para que la dejaran viva. A ver, es una locura por lo que se está pasando con respecto a la violencia, principalmente hacia las mujeres, por eso se llama femicidio. Claro. Bueno, el tema también me imagino yo que va a ser tomado, ¿no? Porque en la reunión, trasladado allí como... Sí, ADE se pronunció con respecto a este femicidio acá en San Luis, y bueno, acompañando a la familia, dándole otras condolencias obviamente a toda su familia por la docente que fue asesinada, y bueno, ahora esperamos el resultado de la policía y todo lo demás. Claro. Te doy un dato. Los femicidios en el 2020 en Argentina ya alcanzan al número 63. Sí, es increíble. Sí, es increíble. Increíble, la verdad, y aparte, si vos lo analizás, no solamente por numéricamente, por la cantidad, sino por la violencia en la que se ejerce en cada femicidio, que cada vez son más ensañados, como más enojados, como sí, con más bronca. Eso es lo que es sangriento, es decir, una cosa que... ¿Qué pasó en el de Catamarca? El caso de este chico de Catamarca, que bueno, que asesina a su pareja, a su novia, y descuartiza y demás. Digo, y que la llevó a la churrasquera. Yo no quiero tocar estas cuestiones así medias como del escenario, ¿no? Que tienen que ver con el escenario en el que sucedió, pero sí quiero poner el eje en la cuestión que dice Verónica, ¿no? Que cada vez son más violentos. Vos sabés que una vez un sociólogo me decía a mí que hay como una tendencia que cuando hay suicidios, no asesinatos, suicidios, no es bueno que los medios de comunicación lo repiquen, los difundan. No sé qué mecanismos se generan en las sociedades que de alguna manera quedan como ejemplos a repetir. Y yo creo que esto, si bien hay que visibilizar la problemática y no escaparle al bulto, digamos, me parece que hay que empezar a tener también algún trabajo con los medios respecto a cómo se transmiten estas cuestiones. Vos sabés que cuando yo estudiaba periodismo aquí en la Universidad de San Luis, tenía un profesor que vino y habló sobre esa teoría, que en el Oriente las cuestiones así que exacerbaban la moral eran prohibidas de difundir, que la libertad de prensa se acotaba cuando ocurría uno de estos casos.
Y no tuvo mucho éxito el profesor, medio que fue mal visto esa teoría que él planteó. Pero yo creo que algo de eso hay. Porque yo lo que creo que no hay que quitarle, claro, no hay que tomarlo como un show. Sí hay que informar qué está sucediendo, pero no tomarlo como un show, ¿no? Claro, que me parece que en Buenos Aires principalmente, vos viste con los rugby cómo se vio exacerbado. Vos fijate, Juan, los asesinatos, los grandes asesinos, o sea que nosotros conocemos mucho Norteamérica por la cantidad de asesinos seriales. Los periódicos principalmente tratan de bajarle el contenido ¿sabes por cuál es el tema? Por la copia. Porque si vos ves a un asesino en serial y te lo crees que es un superhombre, hay medios trastornados que quieren hacer la copia. Entonces salen a matar. Entonces ese tipo de información en los periódicos la difunden, pero están más, y siempre son controladas por la policía, por el tema de detectivesco. Qué palabra rara. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, son las 10. Allí el operador, que es nuestro jefe, nos está diciendo que se nos acaba el tiempo. Un gusto de estar. No, el gusto es nuestro. Gracias por abrir nuevamente los micrófonos de la radio para ASDE y en definitiva para los docentes. Así que muchísimas gracias. Cuando quieran, ustedes saben, mi compromiso con la docencia es absoluto. Así que pueden venir cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ustedes también son receptores de docentes que los escuchan y todo lo demás. Así que bueno, cuenten con nosotros si les hacen algún reclamo, si hay algún enojo o algo. No mandan. Acá les mando el mío. Bueno, nos vamos. Hasta mañana hasta mañana, ¿cierto? Que todavía